Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que yo creo que va a quedar bastante interesante. Vamos a ver a Moy Llorons y vamos a descubrir, muchachos, que es una persona absolutamente repudiable, mal compañero. Vamos a ver cómo habla de una manera lamentable de un compañero, como les digo, que en este caso es Rodra, que es el colaborador de Iñaki Angulo, que ahora trabaja en ESPN. Básicamente le ha dicho mal profesional. O sea, es que es lamentable en muchos sentidos. Y bueno, vamos a repasar varias cosas. Han sido 4 minutos que he recopilado de este clip que me he encontrado y que me pareció lamentable. Así que les voy a pedir una sola cosa, es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo. Pero antes les voy a colocar como quien dice, ¿cómo se llama eso? Para empezar, de abrebocas, un pedacito de un clip que le han sacado un stream de La Cobra y de Davo, que bueno, pues básicamente se la pasan creándonos contenido de una manera interesante. Yo creo que eso es algo que hay que agradecerle a esta gente, porque se la pasan colocándonos ahí al pie del cañón cosas más que interesantes. Así que bueno, vamos a empezar con eso porque viene cargadito. Creo que a lo mejor ya lo han visto, pero se los voy a recalcar porque me pareció muy interesante. Este debate es Toni Kroos contra Xavi o Toni Kroos contra el Barça, porque Kroos tiene más Champions, ganó 6. Si querés agarramos al club completo para que sea más igualado. No, es Toni Kroos contra Xavi, seguí por favor. Ah, perfecto, bueno, Toni Kroos es un señor que ha ganado 6 Champions League, en el Real Madrid solamente 5, así que ahí sí que iguala al Barcelona. Ha jugado casi 500 partidos en el Real Madrid, ha ganado también 4 ligas, ha ganado también el Mundial, ya que él lo mencionó, y de hecho ustedes dos seguramente se acuerdan bien de ese Mundial, porque fue el de Brasil 2014, le mando un saludo a Mario Götze, y yo creo sinceramente que Toni Kroos es un jugador histórico y emblemático, tanto del Real Madrid como del Bayern, y la diferencia es que Toni Kroos se retiró siendo el mejor mediocampista del mundo, no se retiró robando en Qatar. Es la única diferencia que hay entre un jugador y el otro. Cobra, ¿tenés algo para decirle? Es que es demoledor, o sea, es demoledor. Y bueno, hay gente que todavía piensa que existe algún tipo de debate. Mira que a mí me gustaba, o sea, no me gustaba tanto Xavi. Creo que es más lo mal que me cae, que hace que me llame menos la atención como futbolista, pero era un crack, o sea, que no hay que negarlo. Y junto con Iniesta, quien sí respeto muchísimo, y además me parece que era de los dos el mejor, de los tres contando, si contamos a Busquets. Creo que es significativo, pero no hay debate, muchachos. O sea, ver lo que ganaron unos y lo que ganaron otros, y yo creo que el debate termina siendo totalmente inexistente. De todos modos, bueno, cada quien tendrá su opinión, pero muy interesante lo que le dice este hombre de una manera correcta y acertada. Vamos a empezar ya con el clip de ESPN y no quiero alargarme mucho más. Aquí pues estaban hablando del robazo que hubo en el Mallorca-Barcelona, que no quiero entrar mucho allí, pero sí quiero entrar en básicamente varias cosas aquí. No, es que escúchame, es que a mí, por ejemplo, me gustaría decirle a Rodra si él sabe quién es Manuel Calderón. Tanto que es del Madrid, o dice que es del Madrid, ¿quién es Manuel Calderón? Manuel Calderón era vicepresidente de la Federación en la época de Santiago Bernabéu, y Santiago Bernabéu lo contrató para ser vicepresidente de la entidad. Por lo tanto, según dice la historia, el primer técnico de árbitros metido en un club de fútbol fue Calderón. Pero bueno, Rodra, para ti el duro. Bueno, ahí nada fuera de lo normal, de algo bastante básico, tratando de explicarle algo. Me parece que, bueno, sí, pese a la soberbia con la que habla este hombre, creo que nada fuera del otro mundo, ¿no? Sin embargo, aquí Rora le va a decir algo y él empieza con la cretinada absoluta que lo describe como persona. Nada, Estudia un poquito. Estudia un poquito. Digo que no le hayan dado por ahí un pelotazo por ahí a Moy, que no le haya salpicado un balón de fuera. No, porque, lo que pasa es que estoy muy decepcionado. Lo que pasa es que me entristece mucho que un supuesto periodista como tú venga argumentando lo que ha sucedido de esa manera. No, yo te digo lo que yo creo. Bueno, es que me parece increíble, de verdad. Nada más con el simple hecho de nos podemos quedar básicamente con eso de que un supuesto periodista, como que un supuesto periodista, o sea, todo lo que se esforzó seguramente este chico para estudiar, para lograr conseguir la carrera, generar ese espacio que es muy difícil seguramente encontrar en empresas como por ejemplo ESPN, o en la que trabajaba anteriormente, que ya no recuerdo el nombre y que desapareció, y que venga este sinvergüenza. Encima, lo descarado de todo este clip es que una de las personas que argumenta de manera más vacía en la historia del periodismo y en general, estoy seguro de que es Moy Llorons. O sea, es que sale a veces con unas barbaridades que uno dice, pero ¿cómo se puede ser tan retrasado mental? Y encima le sale con esto a Rodra. ¿Por qué? Porque Rodra ya comentaba algo por encimita de Negreira,
Y bueno, realmente es algo que obviamente no les gusta que le toquen ese tema y es que me parece sencillamente increíble. Uno lo escucha y nada más la falta de respeto ya nos podemos quedar con eso. Pero que me hable de argumentos cuando sus argumentos son los más patéticos me parece de locos. Será periodista si lo es, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero bueno, sabe mal que argumente de esa manera, es decir... Oye, Fer ha dado un diagnóstico muy parecido al que he visto yo también, ¿no? Que es que el árbitro ahí comete un Pues error, pídele un claro, o sea, autógrafo. creo que no hay discusión. Yo también. Pídele un autógrafo. Es que mira, me parece realmente patético. Parece que tuviera 15 años. Y de verdad, a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo ESPN se permite tener un tipejo de esto que se atreve a faltarle respeto? Encima Rodra que tiene esta cara de tonto ahí, se queda todo. O sea, es que de verdad, no sé si es porque ya se acostumbran o porque sabe que a lo mejor no lo vuelven a llamar o lo despiden, yo qué sé, pero es penoso, de verdad. Yo también lo dije, pero a ver, ya dijimos, se equivoca en la gestión de la jugada. Hasta ese momento estaban 11 contra 11, pero también se equivoca el Mallorca cuando estando 11 contra 11, Morlanes hace el reclamo y seguido de eso comete una tarjeta amarilla que le vale una roja. Se equivoca Murici cuando levanta demasiado la pierna y deja a su equipo con 9. O sea, no estamos diciendo que José Luis no se haya equivocado en la gestión de la jugada. De hecho, comentábamos que el gol ni siquiera los jugadores del Barcelona lo celebraron. Ahora, empezar a hablar de Negreira, de las ayudas al Barcelona, de que además de que juegan bien, también se balanza la balanza justamente hacia ellos. Ya, es irresponsable por parte de nosotros, Rodra. No podemos hacer Bueno, eso. no, Es que me parece de loco porque, bueno, básicamente no es irresponsable pagar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es irresponsable hablar sobre ello, ¿no? Es que, mira, de verdad, tú te pones a ver y le están cayendo a Rodra por decir algo que debería ser tema de conversación más frecuente de lo que es en un canal como ESPN. Básicamente le ha dicho eso, no podemos hablar de Negreira. ¿Por qué no? Porque es irresponsable. No es irresponsable que el Barça haya sobornado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, sino que es irresponsable hablar de ello. Es que me parece de verdad los pájaros tirándole las escopetas. Definitivamente increíble, ¿no? No, y al final estamos como que todos de acuerdo en que las expulsiones han sido correctas, ¿no? Aquí nadie ha dicho, es que no tenían que haber sido expulsados. Es el partido que le tocó, Ana. Bienvenida, además. Es el partido que le tocó. Es el partido que le tocó al árbitro, que le toca actuar en ese partido que le ha tocado dirigir. Y luego de esto, en el momento en el que presuntamente tenía que tomar una decisión, su error es haber actuado como si debía tomar una decisión. Porque lo hablamos antes de entrar. ¿Tiene que entrar por protocolo? No, porque entonces cualquier futbolista que rechace una pelota y quiera parar el ataque de un equipo rival, tras un cabezazo se va a tirar al piso. Oye, pero que me estabais castigando a mí por sacar lo de Negreira y los tal. Eso fue solo para responder a Hernán, que dijo que históricamente que el Madrid, que siempre tal. O sea, yo no lo saqué eso sobre la mesa, ¿eh? No me carguéis, que ya veo que estoy solo aquí en la argumentación, así que esa no me la metáis. En el sacar a Negreira para venir a analizar partidos de fútbol, actuaciones arbitrarias, ahí sí. Te vas a quedar más solo que la una, Rodra. Yo he escuchado el nombre de Negreira bastantes veces y aún no he escuchado el nombre de Lamine Yamal. No sé si has visto, Rodra, que también ha jugado. No lo saqué. Es que me parece increíble, ¿no? Ahí está Fernando Palomo, otro personaje increíble de este circo que es ESPN. Definitivamente lo que ha hecho directamente es lo mismo que ha hecho la otra señora Carolina. Le he dicho que que ellos no tienen pensado hablar de Negreira porque sencillamente o no les conviene o sencillamente saben que es algo que es complicado hablarlo en un canal como ESPN. Hay muchas cosas que me parecen increíbles en este tipo de programas que hay de hoy son ESPN. Pero bueno, me alegra por Rodra que haya tenido la valentía de tocar ese tema. Lastimosamente hoy hemos visto seguramente cómo Rodra se dio cuenta que ese tema tiene que enterrarlo, al menos mientras trabaja en ESPN o mientras esté interviniendo ahí, porque van a pasar cosas como esta. Ese es un mensaje contundente que le han mandado todos estos desgraciados y se ha quedado solo allí en esa cosa. Mira cómo está Rodri Fáez, también ahí en silencio absoluto y total. No dice pero ni media palabra. Y yo creo que es un mensaje más que contundente, chicos. O sea, es que no tengo ni siquiera mucho más que añadir al respecto. También entiendo la parte de Rodri. Ya le entendió lo que debe y no debe decir en lugares como ESPN, además rodeado de este poco de gente. Pero bueno, así funcionan las cosas lastimosamente en los medios de comunicación. Este es un chico joven y bueno, creo que tiene un futuro esplendoroso.
lastimosamente creo que va a tener que cambiar un poco las cosas allí, ¿no? Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí, esperando saber sus opiniones, por supuesto, en los comentarios, y lo de siempre, me dejan su like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, hoy, mañana y siempre a la Madrid, y chao.